Hola a todos y bienvenidos a esta biografía. Este personaje está entre los grandes en el norte de México y la historia de Durango y Coahuila. Se trata nada más y nada menos que de don Francisco Urdiñola. Francisco Urdiñola. Este colonizador vasco nació en 1550 en Oyarzún, España. Fue uno de los mineros más ricos y más afortunados de Nueva Vizcaya y Nueva Galacia. Fue poseedor y explotador de minas en Bonanza, en Mezapil, en Ramos y en el Río Grande de las Nieves, donde tenía ingenios para fundir y refinar el metal. Agricultor, vinicultor. Construyó la primera bodega comercial de vinos en América en Parras, en lo que actualmente es el estado de Coahuila, en México. Así como también fue propietario de uno de los latifundios más grandes de la Tierra, solo Coahuila, 30,000 kilómetros cuadrados con 66 poblados. Fue también uno de los ganaderos más importantes de Nueva España, es decir, México. Para aprovechar la lana de sus incontables ovejas, tenía en Patos, una de sus haciendas. Tenía fábricas de paños, bayetas y de sombreros, donde sonaban los numerosos batanes que poseía para infurtir los paños o fieltros, y también tuvo industria de transporte, pues en varios de documentos se mencionan sus jefes arrieros. Vino a Nueva España por los años de 1570 a 1576, cuando solo tenía 20 años de edad. Sus padres fueron don Juan de Urdiñola e Isabel Arrumbide. Jamás vinieron a Nueva España. Las primeras noticias de sus actividades en Nueva España fueron en Avino, un rico mineral cercano a Peñón Blanco, donde en 1578 compró una pequeña porción de tierra que se le dio a posesión de don Juan Gamón. Por cierto, a esa sierra se le llamó Sierra de Gamón. En este sitio, posteriormente se fundaría el pequeño pueblo de Peñón Blanco en 1585 a 1590. Después se avecindó en Mezapil, Zacatecas, donde sirvió como soldado bajo las órdenes del capitán Alonso López de Lois y fue ascendido a capitán por méritos ganados en múltiples batallas contra los indios, que frecuentemente atacaban y mataban a muchos colonos. En 1580 acudió con sus soldados en auxilio de Santiago de Saltillo, logrando la pacificación de esta región hasta 1586. En 1582 atrapó al jefe Chanala, al jefe Huachichili y a otros 3 jefes que asaltaban a los mineros. Vigiló los caminos asegurando el comercio en beneficio de las minas. El mismo año, luchando contra los huachichilis, prendió entre otros a la madre, mujer e hijos del capitán Melchor, indio muy ladino, criado entre cristianos. Para conseguir la paz, trató bien de los presos y dio libertad a muchos, entre ellos a la madre de Melchor. Este le citó en la sierra y le dijo que fuera solamente con 2 soldados. Allí el jefe, rodeado de muchos indios, le hizo subir sin arcabuz, y al ver que lo hacía, lo abrazó y Urdiñola consiguió su asentamiento en las minas de Mezapil. En 1584 se volvió a alzar Melchor con indio Pedro Rayado y los redujo volviendo a traer la paz. Les proporcionó a su costa alimentos y vestuario y los asentó. En 1586, segundo alzamiento de los indios en Saltillo, dando la muerte de Sagastiberri y robando muchos caballos. Venció a sus jefes Silabán y Zapaliname, los trajo a la paz y los asentó. En marzo de 1587 firmó una paz ajustada con los indios de Mezapil, dándole la libertad al indio esclavo Mastel o Cristóbal y un buen trato en general. En 1588, tercer alzamiento en Saltillo, con maña los trajo a la paz y los asentó en pueblos y rancherías. En 1589, cuarto levantamiento en Saltillo.
Viendo que la paz no era duradera y que al no haber minas que defender en Saltillo resultaba muy caro enviar una gran partida de soldados, el virrey Velasco decidió poblarlo de tlaxcalas. Los tlaxcalas eran indios que ayudaron a los españoles en la conquista de Tenochtitlán, Ciudad de México. Por lo visto, las negociaciones con el jefe de Tlaxcala influyó mucho en el padre navarro Jerónimo Mendieta. En 1586, don Francisco Urdiñola se casó con Leonor López de Lois, hija del capitán Alonso López de Lois, quien había sido el antiguo capitán de Mezapil y capitán de Francisco Urdiñola. Urdiñola fue nombrado teniente gobernador y capital general de toda Nueva Vizcaya, y se ordenaba a todas las villas que se le obedeciese. La marcha debió de ser lenta, pues llegaron el 2 de septiembre. Los indios de Saltillo lo recibieron bien, cedieron parte de los manantiales y comenzó el reparto de las tierras más fértiles, quedando el pueblo fundado y así consolidada y precaria villa de Saltillo. Mientras cumplía sus deberes de gobernador, no desaprovechó la oportunidad para aumentar sus extensas propiedades, otorgándose mercedes que extendieron sus propiedades hacia el norte y hacia el sur de lo que ya poseía. La fortuna principal de Francisco Urdiñola, la que pasaría a sus herederos, se formó de haciendas ganaderas y vinícolas, que empezó a adquirir desde que fuera nombrado capitán de la tropa de Mazapil, y que seguiría extendiendo hasta los últimos días de su vida. Desde el principio de la colonización de Nueva Vizcaya, se repartieron no solamente solares y caballerías a los fundadores de los pueblos, sino también extensiones mucho más amplias llamadas estancias, en los valles cercanos donde había agua, lo que permitía dedicarlas a la agricultura y a la cría de ganado. El 16 de agosto de 1583, el teniente gobernador Francisco de Ibarra le cedió a Urdiñola un sitio de ganado mayor, 6 caballerías de tierra para siembra, 2 solares para casas con sus suertes de huertas y un ejido de molino sobre el río de los Palmitos Nogales, ubicado entre la villa de Saltillo y la de Parras. Ese mismo año adquirió por compra de Juan Alonso otra estancia de ganado mayor, 2 ejidos de molino y 2 caballerías de tierra en la Ciénega de los Patos. Estas 2 estancias fueron el núcleo alrededor del cual se formaría la hacienda principal del latifundio que se denominaría San Francisco de los Patos. En 1594 fue acusado de haber asesinado a su esposa Leonor López de Lois y a un supuesto amante de nombre Domingo Landaverde. Después de un proceso que duró 4 años, en que la Inquisición y la Audiencia de Guadalajara se disputaban la jurisdicción, Francisco Urdiñola fue absuelto de la muerte de su esposa, pero no de la de Landaverde, ante lo cual regresó a sus terrenos del norte con la idea de acrecentarlos aún más, y para ello siguió adquiriendo tierras en las cercanías de Saltillo, que habían sido anteriormente mercaderas a sus primeros pobladores. Al año de conseguir la libertad, el que había sido su enemigo, Santiago de Vera, nuevo presidente de la Audiencia de Guadalajara, encomendaba a Francisco Urdiñola como gobernador por su rectitud, diligencia y por ser amado y seguido por numerosos amigos y soldados, en el escrito del 12 de abril de 1600 y en otro del 15 de diciembre. En el año de 1607 emprendió una expedición por la muerte de flechazos de Fray Martín de Altamira, persiguiendo a los indios hasta el río de Sabinas, ejecutando a las cabecillas, consiguió la paz y el traslado de los restos del padre a Saltillo. Como pago, el 8 de enero de 1610, el rey le hizo merced de 1,500 pesos por decreto firmado en Madrid. A 30 leguas de Durango, provincia de Jocotilma, había una serranía abrupta donde vivían los jijimes, indios que asaltaban los caminos, mataban y se llevaban a los muertos para comerlos. Entre la serranía
en 1610, construyendo caminos en sitios que parecía imposible abrirlos. Fue una campaña muy dura, con muchas muertes y castigos de horcas, pero consiguió pacificarlos, dándoles la libertad y congregándolos en 5 pueblos en partes muy cómodas. No se sabe cuándo dejó el mandato, pero en 1615 ya era gobernador Gaspar de Alvear. Urdiñola otorgó testamento en su estancia de Santa Elena el 16 de julio de 1617. Al año siguiente, el 4 de marzo de 1618, dictó un condicilio que por extrema gravedad no llegó a firmar. Urdiñola debió haber fallecido poco tiempo después, dejando como herederas universales a sus 2 hijas, María Isabel Urdiñola de Lois. El 27 de abril de 1619, el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México donó los descendientes de Urdiñola mediante una limosna de 4,000 pesos, una capilla lateral de su iglesia de San Raimundo, para depositar en ella los restos del capitán Francisco de Urdiñola, conquistador, gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya. Existen grandes leyendas y mitos alrededor de este personaje que es Francisco Urdiñola. Uno de ellos es que él fue el Marqués Aguayo, cosa que se ha comprobado que no es cierto. El verdadero Marqués Aguayo fue Agustín de Echeverres y Subiza, quien obtuvo por primera vez el título nobiliario español el 30 de marzo de 1682 por el rey Carlos II. Lo que sí es verdad es que Agustín de Echeverres y Subiza se casó con la bisnieta de Francisco Urdiñola. Ella era Francisca de Valdés Alcega. Una leyenda negra alrededor de este personaje y de las más conocidas que ha pasado de generación en generación todavía en algunas regiones de México es sobre que él mató a su mujer tras descubrir la infidelidad de ella. Se dice que preparó una coartada y es una leyenda que todavía se cuenta. Sin embargo, se dice que no pudo haber sido comprobado en su época y nunca lo pudieron enjuiciar por eso. En la revista El Zócalo de las noticias de Saltillo, en el 2019 hubo un informe donde habían encontrado, tras arreglos en General Cepeda, habían encontrado una pintura donde describía cómo mató a su mujer. Sin embargo, hasta ahora no han dado más noticias sobre el hallazgo. Hasta aquí este video, espero les haya gustado y se suscriban y le den me gusta y que esta comunidad siga creciendo. Hasta luego, chao.